Buenas noches, bienvenidos una vez más a En Cuatro Podcast. Como siempre me acompañan Ian. ¿Qué onda? Cristian. ¿Qué onda? Buenas noches. Y Oscar. ¿Qué onda? Hoy hablaremos de un personaje que en su tiempo aprovechó la situación que la vida misma le presentó para realizar crueles y extraños experimentos, usando de pretexto el que todo era en nombre de la ciencia nazi. Curiosamente, la mayor parte del tiempo pensamos que los médicos son personas que siempre verán por la salud y bienestar de las personas. Pero en la historia nos hemos dado cuenta que algunos de ellos ocupan su conocimiento para realizar actos de malicia en contra de la confianza de las personas. Joseph Mengele fue médico de la SS, o Policía Militar Nazi, de reputación infame por sus experimentos médicos inhumanos con prisioneros de campos de concentración en Auschwitz, Alemania. ¿Han escuchado de él? ¿Qué? Auschwitz. 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 Sí, un poquito nada más. ¿Del doctor o de Auschwitz? Del nombre, el nombre, Mengele, suena. Ok. Bueno, vamos a empezar a platicar como de su vida desde el principio, dónde nació y todo eso, ¿vale? Va. Nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, cerca de Ulm, y era el hijo mayor de Karl Mengele, próspero fabricante de herramientas agrícolas. En 1935, Mengele obtuvo el doctorado en antropología física en la Universidad de Múnich. En enero del 37, en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, se convirtió en asistente del Dr. Ottmar von Verschuer. No sé cómo estaba difícil. Pero yo me equivoqué en la palabra Ottmar. Es lo más fácil. De hecho, Era un destacado científico muy conocido por sus investigaciones con gemelos. conocido entre los nazis, me imagino. Ajá. La parte de los gemelos va a ser como que muy notable. Recurrente. Ajá. Ok. Porque tenían como que una idea de que con los gemelos podían hacer mucho. Con toda la gente rara. Pues no rara. Los gemelos no son raros. Eso también a los Pero- cambrai, a los enanitos, a Parecen- todos los agarraba igual. Ujú. Las personas con braille. Como se mencionó, tras haber estudiado medicina y doctorarse en el 35, Mengele se afilió al partido nazi en 1937, al principio de la Segunda Guerra Mundial, y fue enviado al frente del este militar. En 1937, Mengele se unió al partido nazi y para el año siguiente recibió su título de médico. Se unió a la SS y en junio del 40 fue reclutado en el ejército y luego se ofreció como voluntario en el servicio médico de la Waffen-SS, o las Fuerzas Armadas de la SS. Si bien la documentación es escasa y a menudo contradictoria respecto de las actividades de Mengele, pero desde esta época hasta comienzos de 1943, es claro que, en primer lugar, se desempeñó como experto médico para la Oficina Principal de Raza y Asentamiento. Ahí les da una palabra en alemán un poquito difícil, a ver si me sale. Un poquito. Rasse ¿Cómo? Rasse Rati. und Siedlungschauptan Lo ponemos en etiqueta en el video. o Russia. ¿Atacando? No me trae. Mira, aunque nos escuche alguien que sepa hablar alemán, no va a entender, güey. Pues sí, porque le dije el nombre antes. No creo. Bueno, en el verano de 1940, en la Oficina Central de Inmigración, o Einwanderstelle, nordeste de Posen, que es actualmente Poznan, y después de ello, tuvo el cargo de oficial médico en el Viking, de la división de la SS, Batallón Quinto de Pioneros de la SS, con el cual participó en acciones de guerra en el Frente Oriental. Mengele fue herido en campaña y regresó a Alemania en enero de 1943, donde comenzó a trabajar en el Instituto Kaiser Guillermo de Antropología. O sea, este güey al principio siempre fue médico de profesión, pero estaba en campo de batalla. Ajá. Sí, pues en ese tiempo encontraba a su médico y lo primero que hacía era mandarlo. Pero según en la guerra no puedes atacar a los médicos, ¿no? Pues no, ¿No? hay como una regla,
Porque Yo también pienso que no, ¿no? se supone que no pueden atacar a los hospitales, pero si atacas eso, prácticamente ganas la batalla o la guerra. Es como un trato de caballeros, ¿no? Se Algo supone. así, ajá, sería. Bueno, esto también era genética humana y eugenesia dirigido por su antiguo mentor, von Verschuer. En abril de 1943 lo ascendieron al rango de capitán de la SS. Este progreso antecedió brevemente el traslado de Mengele a Auschwitz el 30 de mayo de 1943. Durante su infame cargo en el campo de concentración, Josef Mengele no fue el único médico de Auschwitz, ni como la sabiduría popular sostiene a menudo. Lo dije 3 veces, güey, no lo puedes decir. Y sigue diciendo Auschwitz. Auschwitz. El médico de mayor rango, él era el médico de mayor rango en el campo. Esta distinción, por así decirlo, pertenecía al capitán de la SS, el doctor Edward Wirtz, cuyo cargo de médico de guarnición lo responsabiliza de todos los asuntos médicos del complejo entero en el campo. Mengele comenzó su carrera en Auschwitz, ¿está bien dicho? No, pero sí. Ahí, Ahí. en la primavera de 1943 como oficial médico responsable del campo de gitanos de Birkenau. Varias semanas después de su liquidación, asumió un nuevo cargo de jefe médico en el campo de Auschwitz II. Hay que aclarar que en todo el episodio ese güey nunca va a pronunciar bien nada de lo que venga en alemán. Y algunas cosas que vengan en español tampoco las va a pronunciar bien, güey. Tal vez. Eso fue en noviembre de 1943, aún bajo la jurisdicción de Wirtz. Alrededor de 30 médicos trabajaban en Auschwitz durante el periodo en que Mengele fue asignado al campo. Como requisito de sus rondas, el personal médico realizaba selecciones, entre comillas, de prisioneros en la rampa y determinaba entre la masa de personas que llegaba a Auschwitz. Cabe decir Auschwitz. Vas a terminar diciendo sándwich. No voy a decir sándwich. Pues así como vas, quién sabe, güey. Bueno, Mengele, él decidía quién sería retenido para que trabaje y quién moriría inmediatamente en las cámaras de gas. Como el Dui, ¿no? Sí. Vive, Muere. muere. Si él decidía quién trabajaba y a quién mataba. Conocido como el ángel de la muerte, o a veces como el ángel blanco, por su conducta cruel y fría en la rampa. Mengele es asociado con esta tarea de selección más estrechamente que cualquier otro oficial médico de Auschwitz, aunque, según la mayoría de los relatos, no realizaba esta tarea más a menudo que cualquiera de sus colegas. Sin dudas, esta asociación se explica en parte con su notoriedad después de la guerra, pero la imagen omnipresente de Mengele en la rampa de tantos relatos de sobrevivientes también se relacionan con el que él a menudo aparecía fuera de servicio en el área de selección. O sea, el güey estaba como en Incógnito. camuflaje. Ujú. O sea, Sí. oficialmente él no hacía ningún tipo de experimento o trabajo, ¿no? Aunque todo el mundo lo ubicaba. Sí, Sí. que le valió madre lo que dijiste. Está tan concentrado en lo que está leyendo. No, es que me había perdido, pero sí. Está leyendo y no está entendiendo lo que está diciendo, güey. Pero como Héctor igual está leyendo, Sí, él te puede responder. las De hecho, le preguntas. pregunté a Héctor, pero creo que Héctor tampoco lo está entendiendo, güey. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Siempre que llegaban trenes llenos de nuevos prisioneros, él buscaba gemelos. Mengele se había interesado en el uso de gemelos para la investigación médica gracias a Barsucher. ¿Cómo? Barchucher. Gracias a su médico, al chingón, a su A su Bershua. mentor. Bershua, Si eras mentor él, ¿no? a su mentor exacto. Ajá. Mejor de mentoría. Famoso por experimentar con mellizos y gemelos a fin de rastrear el origen genético de diversas enfermedades. Durante la década de los 30, la investigación de gemelos se consideraba una herramienta ideal para estimar los factores de variantes de la herencia humana y el entorno. Mengele, con su mentor, había realizado una cantidad de protocolos de investigación lícita con gemelos como sujetos de prueba durante toda esa década. Entonces, en Auschwitz,
con toda la libertad para mutilar o matar a sus sujetos. Llevó a cabo una amplia gama de experimentos agónicos y a menudo letales con gemelos judíos y romaníes, que son gitanos, la mayoría de las cuales eran con niños. Este güey tenía algún tipo de relación con este escuadrón japonés que también hacía experimentos. Relación no. Porque el Frente Nazi era aliado de Japón en esas fechas. Entonces, ¿creen que puede haber como una forma de que compartieran información? No, porque si no mal recuerdo, los japoneses no estudiaban tal cual los gemelos, simplemente encontraban enfermedades y veían qué pasaba, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, ellos estudiaban los efectos que tenían las enfermedades en las personas y aparte crear armas biológicas. Y este güey se enfocaba más en... Sí, eran estudios muy, muy diferentes. En crear una raza como pura. O sea, hasta ahorita está como más buena onda este señor, ¿no? Sí. Hasta ahorita sí. Tenía muchos otros intereses de investigación, los cuales incluían una fascinación por la heterocromía, una condición en la cual los iris de una persona tienen diferente color. Durante toda su estancia en Auschwitz, Mengele junto los ojos de sus víctimas asesinadas en parte para brindar material de investigación a su colega Karin Magnussen, investigador de pigmentación ocular del KWI. También condujo él mismo diversos experimentos con el objeto de revelar el secreto para cambiar artificialmente el color de los ojos, de un modo menos difundido. Documentó con afán, en prisioneros de los campos, el avance del anoma, una clase de gangrena que destruye las membranas mucosas de la boca y otros tejidos. Ah, no ma. O sea, ¿les incubaba esa madre? Ajá. Sí, güey. Mengele avalaba firmemente la doctrina de la teoría racial nacionalsocialista y participó en una gran variedad de experimentos dirigidos a ilustrar la falta de resistencia a diversas enfermedades entre judíos o romaníes. También intentó demostrar la degeneración de la sangre judía o gitana a través de la documentación de rarezas físicas y la recolección de muestras de tejido y partes del cuerpo. Muchos de sus sujetos de prueba murieron a causa de la experimentación o fueron asesinados para facilitar la autopsia. Oye, cuando escuches este tipo de torturas que le aplicaron a los judíos, ahora entiendes por qué son tan ojetes hoy en día, ¿no? Pues sí. Porque han vivido toda su existencia huyendo de un lado a otro. Pues yo estaba platicando el otro día con un amigo que tiene como mucho conocimiento acerca de lo que hizo Hitler. Uh-huh. Y digamos que la idea que tenía era buena en el aspecto de que no quería que los judíos controlaran el país, lo que era Alemania. Desde el punto de vista económico. Ajá, imagino. antes de la guerra realmente Alemania estaba en la miseria. O sea, y era por lo mismo de que todo el comercio y toda la economía era controlada por los judíos. Pero la manera en que lo aplicó pues no fue la No fue mejor. la correcta. Sí, se vio muy radical, ¿no? Sí, demasiado. Pues sí, los hizo jabón. El jabón es útil, güey. Haber sido peor. O botones, ¿no? ¿Los hizo botones? ¿Botones? No mames, botones. No sé, No, pero no sé, no güey. creo, güey. ¿Botones de ropa o botones así de...? No, botones de ropa. De cargar tus maletas. ¿Sí? No, mames, no. Cabrito, güey. Me refiero a botones de ropa. Bueno, Digo, no recuerdo, pero bueno. al igual que la mayoría de los científicos, por así decirlo, que trabajaban en el entorno de los campos de concentración, Mengele obtenía la ayuda de médicos capacitados entre la población de prisioneros para que realizaran las tareas más macabras o rutinarias y la autopsia de las víctimas muertas. Debemos muchos de nuestros primeros conocimientos de las actividades de Mengele en Auschwitz al Dr. Miklos Nisli, un prisionero médico que fue forzado a asistir a Mengele y luego publicó sus experiencias inicialmente en su idioma nativo, el húngaro. En 1946. Era su ayudante. Sí. Sí. Su libro, Auschwitz, A Doctor's Eyewitness Account, se publicó en inglés en 1960. ¿Este prisionero era judío? No, güey. Los judíos los hacían botones, güey. Ellos se dedicaban a cargar maletas. Sí, lo que o sea, hacía no. este güey era cargarle su maletín de doctor, güey. Sí, era húngaro judío. Ok.
Pero le fue bien, güey. Lo pudieron haber hecho jabón. Pues no Pues está sí, muy chido como que le ayudes Pero, güey, le ayudas a matar a tus amigos, matar a tu familiares gente, o ajá, tu exacto. gente, güey. No está muy Pues ya era chido. prisionero, hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Igual lo iban a matar, güey, yo siento. No lo mataron, ¿no? ¿Sí? No, porque hizo un libro. Después del libro lo mató. Está huevo. ¿Ya acabaste tu libro? Ah, Vente. huevo. Pelas. Joseph Mengele esperaba utilizar la investigación que había cosechado en Auschwitz para obtener su habilitación, una segunda tesis postdoctoral necesaria para la admisión a un cuerpo docente universitario como profesor en tierras de habla alemana. Nunca lo cumplió. Ay, pobrecito. Sí. Mm. En cambio, en enero de 1945, cuando el ejército soviético avanzaba por el oeste de Polonia, ¿Polenia? ¿qué pedo? Polonia, Mengele huyó de Auschwitz y pasó las siguientes semanas en el campo de concentración de Gross-Rosen, hasta su evacuación, y luego se fue hacia el oeste para evadir su captura por las fuerzas soviéticas. En la posguerra inmediata, Mengele estuvo bajo la custodia de Estados Unidos. Sin embargo, sin saber que su nombre ya estaba en la lista de criminales de guerra buscados, los funcionarios estadounidenses lo liberaron rápidamente. Desde el verano de 1945 hasta la primavera de 1949, el médico, con documentos falsos, trabajó como peón de campo cerca de Rosenheim, Baviera. En esa época, su próspera familia lo ayudó a emigrar a Sudamérica. Mengele se estableció en Argentina. Puesto que sus crímenes habían sido bien documentados ante el Tribunal Militar Internacional y otros tribunales de posguerra, las autoridades de Alemania Occidental emitieron una orden de arresto para Mengele en 1959 y una solicitud de extradición en 1960. Alarmado por la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires ese mismo año, Mengele se trasladó a Paraguay y luego a Brasil y pasó los últimos años de su vida cerca de San Pablo. Es que muchos de los prófugos de guerra Se fueron para Argentina, ¿no? se fueron ahí a Sudamérica, güey. ¿Argentina? Sí, güey. De hecho, cuenta la leyenda, güey, que Hitler se huyó, fue para ¿no? Argentina. Está en Exacto. Argentina. Ahí está. Sí, Todavía. sí. Porque dentro de todos los experimentos que hacían, descubrió la pócima para vida eterna, güey. ¿En serio, güey? Órale. Con vino tinto y carne. Exacto, güey. Y entonces está haciendo como un ejército de chess, güey, para reconquistar el mundo, güey. Pero obviamente eso nadie lo sabe, güey. Está todo en la underweb. La Underweb. la underweb. Es la La Deep deep Web. web. Es otro nombre, güey. Entre No personas, está, ¿no? ajá, La tampoco es underweb. muy conocida, Es güey. que está la Deep Web y Sí, yo luego también está sé. como que... La under debajo de la deep, güey. Sí hay una más profunda. ¿Sí, una más cabrona? No. Sí. ¿Sí? No. Sí, te lo juro que sí. La underweb, güey. ¿Y ahí qué encuentras? Se llama, lo dicen la web de las Marianas. Ah, las Marianas. Ahí es como que ya puro código, pero ahí pasan como que muchos archivos entre los países. O sea, los Pero si el ese secreto ya del es- secreto. O sea, son Sí, secretos sí, de sí. Estado, Ahí pero ahí se comunican. Bueno, eso se dice, ¿no? Pues Seguramente sí. Bueno, me imagino a AMLO compartiendo información en la El underweb, güey. No seas cabrón, no. No me lo imagino. Güey, si no puede hablar. Pues no, o sea, no tal cual los presidentes lo hacen, güey. Tienen a su servicio de inteligencia y A los estos de güeyes se informática. identifican a los de informática. El servicio Así de como tú hace inteligencia rato. mexicana. Bueno, vas a Chihuich. ¿Voy? Sí, Auschwitz. Bueno, ahorita ya les vamos a detallar un poquito más de lo que realizaba A ver. este Mengele. ¿Este men? Este Mengele. Este Mengele. El Auschwitz que Mengele halló en mayo de 1943 era una inmensa cárcel de varios kilómetros de extensión, rodeada de alambradas, con 5 crematorios y varias cámaras de gas. Albergaba a 140.000 prisioneros. La sensación de entrar allí por primera vez fue bien descrita para el doctor húngaro y judío Miklos Nisli, al que Mengele empleó como ayudante. Cito: una inmensa chimenea cuadrada hecha de ladrillos rojos se elevaba como un huso hacia lo alto. Una ligera brisa trajo el humo hasta mí. La nariz y luego la garganta se me llenaron de hedor nauseabundo de carne quemada y pelo chamuscado. Como los de San Juanico, ¿no? Este güey. Te pasaste. Sí. Te pasaste.
Es para que entiendan No nuestros fans, güey. Pero, No o sea, tienes límite. ¿Cómo ha de apestar si nada más te queman así tanto los vellos? ¿Cómo huele? Apoyo Saca un quemado. encendedor y ahí tus cejas O sea, de azotador, güey. Yo sí lo he hecho. ¿Sí te has Me quemado? he quemado las cejas. Ok. Cada quien Se se divierte. métodos de belleza, güey. Sí. No, o sea, pero que te quemas los vellitos de la mano, cualquier madre, y cómo apesta. ¿No? No. Sí, güey. A ver, Ah, pues déjate lo quemo. olía bien culero. El recién llegado Mengele destacó enseguida por sus métodos expeditivos. Se hizo construir un laboratorio donde perpetró sus experimentos. Todo empezaba con la selección de las nuevas remesas de prisioneros. 2 médicos lo examinaban y elegían los aptos para trabajar y los que debían morir. Uno de ellos solía ser el propio Mengele. Participaba en este proceso porque buscaba gemelos con los que trabajar. Por ejemplo, quería usar la genética para producir partos múltiples de niños con rasgos arios. O sea, como partos múltiples, güey. O sea, quería hacer trillizos, cuatrillizos. Sí. Sí, güey. Ujú. Quería hacer robotitos. Todos iguales, todos finos. Así como pan Bimbo. Finos. Ándale. ¿Pan Bimbo? Así idénticos, güey. Así Y como sin un orillas. como producto industrializado. Ah, Lo dije así para que la gente nos entienda. sí, güey. Sí, pan Bimbo sin orillas. Patrocínanos. Pues de alguna manera sí, güey. Ese güey lo que estaba buscando era perfeccionar su producto, ¿no? Ujú. Nos quería güeritos, arios, Altos. Ojos de color. ojos de color. Y gemelos, sin ¿no? que De, tuvieran de problema. color claro, ¿no? Sí. Sí. Gemelos, ¿no? También. ¿Buscaba gemelos? No, ese güey estudiaba en los gemelos para Para que salieran así purificar tal cual, la ¿no? raza. güey. Pero si es un parto múltiple, obviamente, pues son Hablamos gemelos, de ¿no? que... Sí, ¿no? O hasta trillizos. Pues pueden haber cuates, güey. Cuatrillizos, cuates. Y no son. Pueden nacer pegados. Pregunta seria, si nacen pegados, ¿son 2 o 1, güey? Uno. Depende. 1 y 2 medio. por 1. Y si los rebanan, güey, ¿es mitad y mitad o es 1 y 1, güey? Se hace medio. .5 de la unidad. No, güey. Depende cuántos órganos tenga, ¿no? Porque muchas Sí, veces si comparten un solo corazón. Exacto, güey. Exacto, sí, tiene No, puntos, pues, caray. si un corazón se va en la mitad de la medida, pues el otro güey se va a morir, ¿no? Exacto. Aquí tenemos a un médico, ahorita nos va a Era decir. como que- pollo deshuesado. Como pollo deshuesado ya. Es que ya le invertimos más al podcast y entonces ya tenemos profesionales en todas las áreas. Ya Ah, sí. tenemos aquí doctores, güey. Ahorita nos va a decir qué tan pendejos estamos. A ver. Por ejemplo, quería usar la genética para producir partos múltiples de niños con rasgos arios. Pero ese era solo uno de sus siniestros sueños. Y a continuación les mencionaremos sus 10 trabajos más terribles. A continuación, Sí, casi. Ese güey todavía no empieza lo chusco y ya... los 10 Ya vamos trabajos. mal. Aquí eran Top los 10. Top 10 de los 10 trabajos más siniestros. Top Joseph 10 de los Mengele. 10 trabajos. top 10 de los 10. De los 10. 1. Mediante inyecciones de productos químicos intentaba cambiar el color de los ojos de algunos niños para que fueran azules. Pues eso era como ya lo habíamos dicho, que a huevo les quería cambiar el color. Sí, güey. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame el chiste. No, es que güey, está muy cagado, está muy Sí, güey, cagado. está muy gracioso. O sea, te da risa lo que hizo este güey. Sí, Sí, pendejo, güey, que sí, te ya. inyecten químicos en los ojos. Qué cagado. 2. Intrigado por los siameses, cosió a 2 niños por la espalda para analizar su ves, progresión. yo ya lo sabía, Ahí güey. eran 2 y se Ahí hizo eran 1, 2, güey. güey, exacto. O sea, era un medio y es un entero, güey. No, No, era era un entero y un entero. Y lo hizo otro. entero. Intentando hacer uno. 2 enteros. Entonces eran 2. Ya sigue. Ambos murieron por infección. Siguen diciendo 2. Y era 2 o un cadáver, güey. Eran 2 cadáveres. 2 cadáveres. Dos. Pero ya estaban O juntos. un cadáver grandote. Un cadáverzote. Imagínate esa caja, güey. Caja doble, güey. No le Les habrán quedan hecho 2 cara, por 1 cabrón. los carpinteros, güey. Uno, igual los doblan así, güey, así. Como con bisagra. y Ah, los mira, ponen como así litera, encima. ¿no? Andas. Y ya nada más ocupan una caja chiquita. 3. Era un firme defensor de la raza aria. Para preservarla, desarrolló nuevos métodos de esterilización en mujeres, dolorosos y a veces letales. 4. Estudió si resultaban viables las transfusiones sanguíneas entre gemelos. La mayoría de los usos fallecieron a causa de las pruebas. Aquí es pregunta para después preguntarle a nuestros médicos.
si son gemelos o cuates, tienen el mismo rasgo sanguíneo. ¿Sí? ¿Confirman? Confirman. Sí, no, Confirmado. 5. Entonces, en ese punto ese güey no descubrió nada nuevo, güey. O sea, sí podía transfundir. Hasta ahorita nada nuevo. Hacer las transfusiones de sangre, ¿no? Hacer la transfusión. Sí, podía hacer transfusiones de sangre de gemelo a gemelo. Pero murieron. Siempre y cuando sean hermanos o cuates, güey. Pero murieron. Todos murieron. Todos se los llevaron. 5. Inyectó a varios presos gérmenes letales para estudiar sus efectos. Los nazis investigaron con mucho interés las armas biológicas. Ahí sí tiene con los japoneses. Con los japos, ¿no? Sí, exacto. Pero eso sí, quién sabe si compartieron Sí, información. Yo creo que sí. En una guerra tienes que tener como una relación estrecha con tus aliados, güey. Tal vez. No tanto, güey. O sea, sí son como sus aliados, pero en cualquier momento se puede voltear el desmadre. Sí, güey, tú ya leíste tus tácticas o todas tus investigaciones. Le voltean la tortilla. ¿Quiénes creen que eran más locos, los japos o los alemanes, güey? Los japos. Porque los japos sí estaban bien desquiciados. Los japos. Es que los japos lo hacían más biológicamente y con gérmenes, Y más virus y esas Pues madres. también era Los güeyes les biológico. inyectaban sangre de caballo, ¿no? Sí, güey. Lo que recuerdo. Ujú. Sí, estaban igual loquitos. Los dos, güey. 6. Para conocer las reacciones físicas y mentales de una persona ante un cambio de sexo, hizo esa operación a niños, principalmente gemelos. Les hizo la jarocha. Ese güey tenía un crush con los gemelos. Queda claro, güey. 7. Héctor lo mencionó al principio, güey. Digo, ¿Del sí, crush? Sí. ¿A poco? Sí, güey. No manches. No se acuerda lo que dicen. 7. Obligó a hermanos a mantener relaciones sexuales con el objetivo de estudiar la calidad de los hijos resultantes. Ese lo hacen en Monterrey, güey, no hay pedo. Pasa. No, güey, pero ahí eran Ahora hermanos, pregunta, güey. Si tienes relaciones con un siamés, ¿estás haciendo un trío, güey? Este pendejo. En serio, güey. Depende de los agujeros que hay. Bueno, si comparten el mismo agujero, entonces no, güey. Había una noticia que era un güey que había nacido con 2 cabezas así tal cual y uno era gay y tenía pareja. Ah, y era el del cuerpo, ¿no? No sé, güey. Qué incómodo, Ya no me güey. Qué raro. Felipe, va a venir Carlitos al rato. Pues ya te unes, ¿no? Ahí sí era un trío, ¿no? Sí, güey. O sea, le chupas el oído, güey. Pinche cabecita ahí, ¿qué puede hacer, güey? El oído. No mames. Le susurras al oído. Sí, aunque sea, le soplas. Pero ¿cuál de los dos, güey? ¿Cuál de los dos qué? Pues la O cabeza sea, que te quede más cerca. El que sobrara. Que le estás susurrando y no sabe a qué cabeza hablarle, güey. Es lo peor, güey. Pero ya, güey, ya estamos viendo muchos cosas, güey. Sí están muy enfermos, 8. Como algunos gemelos estaban acostumbrados a vivir juntos, Mengele encerraba a alguno y esperaba a ver cuál soportaba más tiempo la soledad. 9. Seccionó los muslos de varias prisioneras asesinadas para utilizarlos como material de cultivo en su laboratorio. ¿Los muslos? Los Sí. muslos. La maciza. Y 10. Obligó a una madre lactante a cubrirse con esparadrapo, que son cintas, Ajá. los pezones para calcular cuánto tiempo podía vivir un recién nacido sin alimentarse. Pues ahí se pasó de verga, ¿no? Nada más ahí. Pero Pero ya- no está el dato de cuánto. O sea, ¿cuál es el propósito ¿Cuánto tiempo? científico de saber cuánto tarda un bebé en morirse sin alimento? Pues lo mismo que todos los demás. Yo creo que a lo mejor sí en un inicio fue con un propósito científico, pero conforme fue haciendo cosas desagradables se fue trastornando. Puede ser. Pues sí, como todo, ¿no? Agarro confianza. Se dejó ir como gordo. Como nosotros en el podcast, si se dan cuenta, así los primeros 15 minutos estuvieron muy tranquilos y ya los otros 15 minutos vamos así con un humor bastante desagradable, güey. Entonces ya cállate. Sí, ya. Bueno, y aquí empezaremos a detallar un poco de los actos que el científico malévolo locuaz bueno, consiguió un puesto administrativo, pero se aburrió rápidamente. Pidió ser destinado a Auschwitz y llegó al infame campo de concentración en 1943. Y en muy poco tiempo le fue sumando funciones y ganando poder.
A los pocos meses era el encargado de la selección. Decidía sobre el destino de los recién llegados en los trenes atestados. En medio de la muerte y del hambre, Mengele refugia con su delantal. Es que mi editor no escribe bien aquí, entonces. Che, Cristian. Pinche editor pendejo, ¿verdad ella? Refugia con su delantal blanco, siempre impecable. Guantes del mismo color. Yo no soy el editor. A mí Ya no me estén cállense chingando. ustedes. Ni tenemos editor. ¿Qué le hacen? Deberíamos, ¿no? Deberíamos de tener editor. Guantes del mismo color y una vara estrecha y larga en una de sus manos. Él separaba, con un solo movimiento de vara, un latigazo al aire, a los que eran aptos para el trabajo, o un esclavo, y quienes serían desechados, a quienes matarían de inmediato, siguiendo un camino que aparentaba normalidad, pero solo era un organizado y cruel pasillo que conducía a las cámaras de gas. No era una tarea difícil, cualquiera la podía hacer. Era muy evidente quién pertenecía a cada grupo, a pesar de que mientras transcurría la guerra y los aliados y los rusos se acercaban, la criba se puso menos exigente. Algunos testigos, unos pocos sobrevivientes, afirman que lo que distinguía a Mengele era la fruición con que encaraba la tarea. O sea, la convicción, la energía, ¿no? Uh-huh. Su forma de ejecutarla tenía otra peculiaridad. Personas con discapacidades evidentes, que otros hubieran enviado de inmediato a las cámaras de gas, eran separadas por él en un tercer grupo. Serían a partir de ese momento sus conejillos de indias, carne de los experimentos más crueles de los que se tenga conocimiento. Mengele inoculó tifus en pacientes, inyectó sustancias en los ojos de varios niños para intentar cambiarles el color, extirpó ojos de personas vivas para ver cómo eran por dentro, para intentar entender su funcionamiento. Mató personas para extirparles órganos, y es del archivo Shoah que les había dicho hace rato, que lo pronuncié horrible. Ok. Pero sí se mamó, ¿no? ¿Cómo le saca el ojo para ver qué pedo, cómo funciona? Pues sí, Normalmente lo hacen, güey. pero con cadáveres. Con Sí, cadáveres pero, o o sea, con animales, güey. No, se pasó de ver. Oscar 2020. No, Conclusión, se pasó de Se ver. pasó de ver. Pues ya estás muerto. Es que ahí, ya muerto, ya no Ya no ves te cómo duele. Ya no funciona, sientes. güey. Ya no ves, ves, ya ya no no ves. ves cómo te sacan No, el ojo, ese güey. pendejo. Ya muerto ya no lo güey. ocupas, ¿no? Escuchen lo que digo, verga. Pues Ya, sí, güey, sigue, ya. sigue. No, ¿qué ibas a decir? Que ya muerto, No, no, no. no ves cómo funciona el ojo. Pues a menos que lo conserves de una manera que dure. Lo echas en agua, Pero si ese güey quería ver al interior del... lo congelas, no sé. Al interior, en el hueco, cómo se conectaba. Los o médicos, qué había. ¿cómo se conserva un órgano? Pero el ojo no se puede conservar. El ojo no se puede conservar. A hielo. Tampoco, Ay, güey, no se puede conservar ni con El ojo clavo. no, pero- No, de hecho hay algo que se llama cronotanatología, que a las 2 horas el muerto tiene una línea negra en el ojo. No. Ahí está, a las 2 horas el ojo Y cuando deja de- hacen el trasplante de de sus córnea y ese funciones. pedo, Pues tan vivo. Es que Pero lo hacen tiene al que ser momento, ¿no? rápido, ajá. Ajá. pues en chinga sacas el ojo y... Fum, fum, fum. Sí, Sí, como el Ferras. Fum, fum, fum. En chinga loca. Hay un tiempo límite para sacar los órganos de los cadáveres. Oh, ¿ya ven? Este podcast ya no solo es de decir sandeces, también es cultura general. No, eso no es cultura general. No. Claro que sí, ¿Lo sabías tú, pendejo? es cultura general, güey. Cuando lo estamos diciendo ya es cultura general, güey. Ah, Entonces, estás estudiando cultura general. No, o sea, General. no, güey. Es un conocimiento que la mayoría de la población para ellos es cultura general, güey. ¿Por qué no lo están porque estudiando? No todos lo saben. No es güey. cultura general. Güey, es cultura general. Ya cállate. No, No, es ¿Lo cultura sabías general. tú? No. entonces no. No es cultura cultura general. general. Bueno, pero ya, déjenme en paz, perdóname. ¿Tú lo Perdón, sabías? no ¿Tú lo es sabías cultura esto? general. No, yo no. ¿Tú lo sabías? No, esto? ni idea. Yo tampoco lo sabía. Entonces no es cultura general. Bueno, ya. Le voy a No, poner que en el- no era. Le voy a poner en el título del No es episodio, cultura no es general. cultura general. Antes de la Ya, guerra, ya, continuemos. Mengele se había especializado en el estudio de los llamados labios leporinos. Que tampoco es cultura general. ¿Por qué te causa risa, güey? Labios leporinos. No, ¿Qué, entonces- qué se te vino a la cabeza, güey? Nada. Esa imagen así de un labio No, güey, pegado. Qué mal pedo Nada. está eso. Ñaña. Mira, documentación en imágenes. Información de primera mano. Información que cura. A ver, muéstranos. Cultura general. Ah, Bueno, para los que Bueno. no están viendo, que obviamente son todos,
nos enseñaron las imágenes de cómo se hace el ojo. Ah, esa es la línea cuando ya se muere. Es lo que nos Sí, mencionaban. güey. A las 2 horas empieza a oscurecer el ojo. De su eje a La parte de la la parte córnea. exterior. Entonces es Exacto. como gato. Ajá. Pues sí, o sea, está ese rayadito, ¿no? Pero es horizontal, ¿no? ¿Cómo? Es horizontal. Un gato. Sí, es Sí. horizontal. Entonces, En el sentido como de las un sapo. cejas. Ándale, como un sapo. Paralelo a las cejas. Exacto. En el sentido de las cejas. Ya. Continúo. Había analizado, con los límites de la época, varios casos de fisuras labiales y palatinas. Quería buscar el patrón hereditario en esas anomalías. O sea, ese güey quería buscar la cura para el leporino. Sí, porque serían perfectos. Para todo, güey. Ese güey quería un güey perfecto. En Auschwitz encontró el lugar ideal para continuar con sus investigaciones genéticas. Su presencia en la llegada de los trenes no era necesaria, pero él no quería que ninguno de sus potenciales experimentos se le escapara. Hermanos mellizos, enanos y personas con anomalías físicas. Personas cambrai, güey. No, los cambrai son los síndromes de Down, ¿no? No, No pendejo. mames. güey. ¿No? ¿Por qué? Ah, no, son los enanos por su frentezota, güey. Lo había olvidado, güey. No mames, sí, güey. Por su frentes. Te metes en pedos, te meto, güey. Pero no todos están frentones, güey. ¿No? ¿Cómo no? Si No no, estás mames, frentón, no no, eres güey. enano. Güey. No seas. Ah, Héctor. Habría que hacer un Basta. estudio, güey. No te Basta, pases basta, de- continúa, Héctor. La relación de la frente amplia en los enanos, güey. Pero no, güey, no todos son frentones. Pues, No conozco muchos enanos. No, bueno, no los que puedo yo conozco, confirmar los tu- que yo conozco son son frentones. frentones. tu argumento. Si se patean la cabeza con la pierna, son enanos. Es enano. A quienes elegía los sometía a los tratos más crueles y macabros, según él, en aras del avance científico. Sus experimentos, en busca de un linaje perfecto, en pos de la creación y perpetuación de la raza superior, fueron criminales. Uy. Inoculó tifus en pacientes. Extirpó ojos de personas vivas para ver cómo eran por dentro. Estás leyendo lo que yo leí hace rato, güey. Sí, güey. Pon atención. Eh, Bueno, era para que les quedara claro. ya, se equivocó, pero discúlpenlo. No, es que el editor Es que copió 2 veces el mismo párrafo, entonces... Ah, lo cierto. sentimos. Lo siento. Y eso... Bueno, ya, esa supuesta tarea científica, con muestras que envidiaba a Berlín, abultadas anotaciones y sus aires de importancia, no eran pruebas ni experimentos. Se trataron de torturas, mutilaciones y homicidios. Eso también ya lo dijeron, güey. No, eso no. No, No, muchos de los cuales ejecutó él mismo. Un monstruo que encontró en ese ámbito deshumanizado, en el que la vida no valía nada, la excusa perfecta para desarrollar su perversidad. Uno de los días más felices de Mengele en Auschwitz fue el 19 de mayo de 1944. Ese día no recibió a las formaciones de vagones. Estaba con sus papeles en la oficina cuando uno de sus ayudantes lo llamó a los gritos. No podía perderse lo que había llegado al campo de concentración. Se refería a la familia Ovitz, una troupe artística integrada por 9 hermanos que viajaban por Europa con su show musical y de variante que había sido detenidos en Hungría y derivados a Auschwitz. La particularidad era que 7 de ellos eran enanos. se sacó la lotería. Eran los de Blancanieves, güey. Sí, güey. Prácticamente, güey. Sí le cayó. Sí. Güey, hermanos. Le pegó al gordo. enanos, güey. Y aparte eran cirqueros, ¿no? Sí. Sí, güey. Sí, güey. Todo lo que podía haber soñado ahí se juntó, güey. Se le juntó y se hizo la machaca. No sé por qué dijo eso, pero continuamos. Omitamos ese comentario. Mengele esa mañana se sintió el hombre más afortunado del mundo. 7 hermanos en... No sean culos. Ya, verdad, sigue. 7 hermanos enanos para poder realizar sus pruebas. Y otras 2 hermanas de talla normal. Separó a los hobbits del resto. Ordenó que los alimentaran y comenzó para ellos un calvario de 8 meses en lo que Mengele llamaba pruebas científicas. Bueno, al menos les dio de comer. Pues sí, al principio no sufrieron tanto, pero no sabían lo que les esperaba a esos güeyes. Eso sí. Les sacaba sangre varias veces al día. Les fueron arrancados dientes y uñas. Cortado el pelo.
Con elementos filosos les perforó la piel para intentar descubrir quiénes cicatrizaban primero y varias torturas más del mismo orden. Mengele no sabía qué buscaba, pero continuaba con los tormentos en medio de su obsesión. Los soviets lograron sobrevivir al monstruo de Auschwitz. Sobrevivieron. Qué loco. O sea, pero ahí se pasa de verga, o sea, nada más... O sea, lo hizo porque... O sea, ya no encontraba un fin en ellos, ya nada más era a ver quién cicatriza primero, a ver quién... Sí, se caga Como primero, a ver. ratones de laboratorio. Igual encontraron un hoyito y se escondieron ahí, güey. Pudieran haber hecho un túnel, güey. Los enanos son buenos para cavar túneles, güey. Son como castores. ¿Cómo? ¿Por qué, güey? Sí, justo por eso lo dijo. Exacto. Trabajo en equipo, qué Trabajo en equipo. Cantando y todo el pedo. Ay, jo. Mengele escapó de Auschwitz el 19 de enero de 1945 con el resto de los nazis. Luego comenzó un derroteo que se Hazle como el otro episodio. ¿Hace cuánto? que se repitió en miles de casos. ¿Pero un qué? Derroteo. ¿Derrotero? Ah, ok. Un derrotero que se repitió. Su vida en esos meses, como la de tantos oficiales nazis, se redujo a tratar de esquivar a los soldados aliados, de intentar pasar desapercibido y de convencer a quien lo capturaba de su papel durante la guerra había sido menor. Cayó en manos de los norteamericanos, pero lo salvaron por no llevar el tatuaje que identificaba a los SS, con su tipo sanguíneo y su condición de médico. Sanguíneo. Es que como estábamos hablando de pollinos, Se le negó la tenía ñ. que en la mente. Ya había adoptado una falsa identidad. Eres el único que se ríe, güey, de eso, güey. Yo me estoy riendo, pero en silencio. Bueno, de que no traía el tatuaje y ese pedo, él se cambió la identidad por Fritz Hollmann. Fritz Hollmann. O sea, el vato no se tatuó Exacto. y alcanzó a escapar a perro. Nadie hubiera creído que ese ser con bigote deshilachado y mirada tene fueras ¿Qué, güey? de su bigotito, güey. Súbete, culero. Era ese criminal. Hasta 1949 se dedicó a huir y a esconderse en zonas rurales y pequeños poblados. Luego llegó la gran oportunidad de fugarse y perderse para siempre. Su nombre ya había aparecido en los juicios de Nuremberg y en otro proceso que se había abierto en Alemania. Salió, como tantos otros jerarcas nazis, con pasaporte falso de la Cruz Roja. Vía Génova hacia Buenos Aires. La capital argentina en esos años era la guarida perfecta de los nazis fugados. Adoptó una nueva falsa identidad, Helmut Gregor. Bajo ella, hasta logró reunirse con el presidente Juan Perón. Trabajó en una carpintería, hizo juguetes didácticos, vendió maquinaria agrícola y hasta tuvo una pequeña empresa farmacéutica. En 1956 hizo trámites en la embajada alemana y recuperó su apellido real. Solo se argentinizó su nombre de pila. Pasó a ser José Mengele. José. El José. José Mengele. El José. Cédula de identidad número 3.940.484. Ok. Perro. Para los que quieran buscarlo, Sí, ¿no? lo encuentran todavía. No, ya no aparece. Pues no, güey. Se sentía tranquilo y seguro. No veía cómo podían dar con él. Escondido, llevando una vida gris en un país tan austral y alejado. En esos tiempos era casi imposible el cruce de información. Hasta se dio el lujo de viajar a Europa y traer a su cuñada, la esposa de su hermano fallecido con la que se casaría en Buenos Aires. Qué Se gandalla, pasó güey. de verga. Chapulineo alemán. Al carnal. ¿Chapulineo al carnal? ¿Alemán? Pero también Chepulineo por porque ella, vive en güey. Argentina, güey. Idiota eres. Ya sabes, por episodio tiene que haber un chiste blanco. Mínimo. Sí, porque es sí. el ángel blanco, ¿no? El ángel, exacto. Esta Ah, relación. es Fum, fum, otro fum, chiste. Fum, fum. No sé, no están llevando los madrazos. Diles que sí, Están güey. muriendo chistes de, bien sí, güey. Están muriendo de culeros. risa, güey. Diles que sí, güey. A fines de la década del 50 fue detenido y acusado de ejercicio ilegal de la medicina y de practicar abortos. Su tranquilidad se acabó en ese momento y empezó una fuga que duraría 2 décadas. Sus destinos serían Paraguay y Brasil. Los agentes del Mossad que capturaron a Eichmann en Buenos Aires quisieron hacer lo mismo con Mengele, pero según varios testimonios se les escapó por unas pocas horas.
A partir de ese momento, su nombre se difundió y ya no le quedó más que escapar. Todo el mundo conocía ya a Mengele, el ángel de la muerte, el sádico médico de Auschwitz. Lo conocían como José Mengele. José Mengele. Pero ahí su condena era de muerte, ¿no? ¿Qué? Si lo encontraban y si lo capturaban, su condena era de muerte. No, tenía que ir a juicio, Oye, ¿no? sí, hubieron juicios de todos los criminales de guerra. Igual lo iban a... por toda la mamada que hizo. ¿Quién puede ser? ¿Quién sabe? Luego de una estadía en Paraguay, una vez más la red nazi lo asistió para lograr que pasara a Brasil. Ahí se dedicó a la actividad agrícola y se mudó varias veces de locación para impedir que sus captores dieran con él. La mayor parte de esos años los pasó con el matrimonio Stammer, una pareja proveniente de Hungría, los mismos que estuvieron junto a su cadáver en la playa esa tarde del 7 de febrero de 1979. Sus actividades en ese país siguen siendo un misterio. Algunos le atribuyen una epidemia de gemelos, todos rubios y de ojos celestes, en un pueblo perdido de Brasil. Era coqueto. Sí, güey. Qué asco. ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Qué asco? Perdón. Es que se están sacando los mocos. Sí, lo están comiendo, se están compartiendo. Ya, güey, es continua. Por personas como ustedes, Joseph Mengele está investigando, güey. En pocos años nacieron 40 parejas. Simón Wiesenthal, el cazador de nazis, se obsesionó con encontrarlo, tanto que, muchas veces, pareció perder el juicio. Declaró, en varias oportunidades, que Mengele fue visto en lugares en los que nunca estuvo, en América Central, Europa Oriental, Colombia y varios países más. Tanto es así que especuló con estas pistas aún después de que Mengele estuviera muerto. El hijo de Mengele, Rolf, declaró que estaba avergonzado de ser hijo de quien era, pero dejó a Wiesenthal y al mundo seguir buscando a su padre, aún sabiendo que se encontraba muerto desde hacía años. O sea, igual le valió madre, ¿no? Ajá. Bueno, y aquí tenemos dos teorías de su muerte. Con su salud cada vez peor, sufrió un accidente cerebrovascular mientras nadaba en un centro vacacional cerca de Bertioga, Brasil, el 7 de febrero de 1979. Y aquí es otra versión más detallada. En Bertioga, un pequeño pueblo costero del estado de San Pablo, todos los días se parecían entre sí. Sus pocos habitantes pasaban las tardes en la playa. Era un verano apacible y caluroso, hasta que esa tarde, de la que hoy se cumplen 40 años, un suceso desarmó la tranquilidad cotidiana. El cuerpo de un hombre yace en la arena. Un hombre mayor fue escupido por el mar. Lo rodean 3 personas. Domina el silencio. Ninguno hace demasiados esfuerzos para reanimarlo. Es evidente que el hombre ya está muerto. Un policía acude e intenta alguna maniobra. Lo hace sin esperanzas. Solo sigue el difuso protocolo. Si no hubiera testigos, si no estuviera esa pareja mayor que no se despegaba del cuerpo y que lucen muy preocupados, el agente ni siquiera hubiera intentado luchar contra lo inexorable. Luego los pasos de rigor, el traslado del cadáver, el certificado de defunción, la identificación del cuerpo, el entierro. En Bertioga, en 1979, vivían unos pocos miles de personas. Para la identificación recurrieron a los documentos que acercaron 2 de esas 3 personas que estaban junto al cuerpo en la playa, los Stammer, una pareja de origen húngaro que convivía con el muerto. Es con lo que lo ayudaron a... Pues con los que estaba viviendo ese güey. Sí, ¿no? Ajá, los Stammer. Según transcribió el médico, el hombre que estaba sin vida en la morgue del hospital tenía 54 años y se llamaba Wolfgang Gerhard. Parecía mucho más viejo, tal vez por eso, por su mal estado físico para la edad consignada. Pareció natural que la muerte se hubiera originado en un ataque al corazón que le sobrevino mientras nadaba en las aguas frías. No se había ahogado, no tenía ninguno de los signos de los que son derrotados por el mar. Tuvieron que pasar más de 6 años para que se cumpliera la verdad. Quien murió en ese atardecer no se llamaba Wolfgang, ni era mecánico como dijeron sus amigos. El muerto tenía 68 años y era uno de los criminales nazis más buscados de las últimas décadas. En 1992, pruebas sobre el ADN confirmaron esta conclusión. El muerto era Joseph Mengele,
el ángel de la muerte. O sea, tuvo una muerte tranquila, bueno, Sí, se decente. No se ahogó. Bueno, se le dio un ataque o... Un ataque o el esta pinche madre. derrame. Una de esas dos, pero no sufrió. sufrió. No sufrió. Mira, Bueno, y aquí el karma llega, ¿no? en una entrevista... No sé. O sea, si No, somos pero eso no es estrictamente... karma. No, güey. Si somos Claramente estrictos, no. tendría que haber sufrido mucho. Pero, güey, también güey. el estar escapando de país en país. Sí, eso no es una vida tranquila. O sea, también está... Pues tenía tiempo para ir a nadar al mar. Ahí te lo dejo. Bueno, sí, la Bueno, Biblia. ya, como sea. Nel. Que Dios lo cuide. ¿Cómo es? No sé. Cure o cuide en su santa gloria. No sé. Esa madre. Lo cuide, ¿no? Lo tenga, cuide, ¿no? Lo tenga. Lo Sí, tenga que en su Dios lo santa tenga. gloria. Bueno, que Dios lo azote en su santa gloria. Ok. Lo tiene que azotar porque se portó mal, güey. Para en eso el debería... infierno. No lo va a por eso está cuidar, en el güey. infierno, güey. No, en el infierno desde acá se portan chido, ¿no? Ya. Ahí tienen rock y Sí, güey. drogas. Entonces, ¿se fue al infierno o al cielo? Yo digo que se fue al cielo, güey. El cielo es aburrido, se tenía que haber ido al cielo, güey. ¿Lo hicieron aburrido? El cielo es aburrido, güey. Ya ¿Has ido? fuiste, ¿no? Sí, pues, Los en las ojos. películas lo ponen ahí, todo es blanco, güey, qué hueva, ¿no? Sí, la neta sí. Ahora le va. ¿Ya? En una entrevista, cito, ¿cómo odiábamos a ese curandero? Prófano la sagrada palabra de la ciencia. ¿Prófano? O profano. Profanó la sagrada ciencia de la ciencia. Las La ciencia de la ciencia. Deja de estar chingando. Claro que sí, ingeniero. Una ciencia así, a ver, vas. ¿Cómo odiábamos su pelo peinado con raya? Su altanería, sus silbidos continuos, sus órdenes absurdas y su fría crueldad. La enfermera rumana Olga Lejein describió así en una entrevista a quien fue su jefe en el campo de concentración en Auschwitz, el doctor Joseph Mengele, cuyo nombre continúa siendo hoy sinónimo de barbarie, locura y muerte. El cuerpo de Joseph Mengele, el de los experimentos macabros e inhumanos, el prófugo de 3 décadas, no fue repatriado ni reclamado por su familia. Repatriado. Patriarcado. Abajo el patriarcado, Oscar. Abajo, Pinche macho opresor, ¿eh? En todo quieren meter el patriarcado, de veras. nadie quiso que enfermos y fanáticos acudiesen a la peregrinación al lugar de su sepultura, ni que lo convirtiesen en el ¿Qué? ni que lo convirtiesen. Espera, güey. Güey, dilo de la otra manera, Güey, se escucha tengo- más chido. Tengo aparatos en el pinche boca. En la cerebro, cabeza, güey. güey, para que funcione tu pinche cabeza. Nadie quería ese pendejo en su país. Y nadie Y quería... aquí tampoco te y quieren ya, nadie a ti. a la Por chingada, pendejo. por ser culero. Ok. Y fin. No, está bien. No, estuvo cañón lo que hizo, Estuvo ¿no? cañón. Qué buen final le diste, Oscar. Nadie lo quería. Pues no. Pues nadie lo No. reclamó de los países ni nada. Pues ni su hijo lo quería. No, pues ya me imagino. Toda la fama histórica que ya conllevaba. Pues sí. Y aparte la debe haber tocado Su hijo difícil era... ese güey. Espera, su hijo era de la esposa de su hermano, con la que después se casó. O sea, se refiere que si el hijo que tuvo fue con la Esposa cuñada. de su... Con con la la cuñada. Con la ex cuñada. No tenemos ese dato. Ok. No, No sé no cómo creo. sea. Igual Esta no fue lo la quería. historia, ¿no? De Joseph Mengele. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué tal les Ok. gustó? A mí sí, estuvo Estuvo divertida. buena. ¿Y a la audiencia les gustó? Ah, qué animados, muchas gracias. Ese que están aplanando pechugas, güey. Pero bueno, Ok. Eso es todo por hoy. Eso es todo. Recuerden por este seguirnos capítulo. como N4 Podcast en Instagram, en YouTube y en Spotify. Saludos a todos. muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Bye. Bye.